Pues así empezamos, vamos con el chavalote y Adriana. Aquí no hay ninguna pista de tenis libre. Bueno, chaval, hoy es día 4, ¿no? Sí, hay gente. Ya, vámonos al frontón a ver si hay suerte. Hay gente jugando. A ver quién les echa. No es fácil, ¿a que no? Hasta que quede libre. Habíamos venido a ver si peloteábamos un rato el chaval y yo. Mira la iguana por dónde va. Es una iguana macho, me voy a acercar. Mírala. Ahí la tenéis. Es bien grande esta, ¿eh? Bien grande. Pero bueno, ya sabe que voy a grabarla. Y ahí se queda tranquila. Sí, no quiero nada, hombre, no te preocupes. Me estaba diciendo que me vaya, que me aleje. Bueno, pues nos vamos para ver si el frontón está libre. Me parece que ya se han ido para allá. Os pongo la intro, seguimos grabando y a ver qué más pasa durante el día. Hoy va a ser un día muy tranquilo, creo yo. Bueno, pues para los que no lo saben, este polideportivo está entre la 28 y la 34 con la avenida 10. Es gratuito, podéis entrar. Hay cosas que se pagan 100 pesos por hora, como es el tenis. Tienes que reservar pista. Puedes venir un sábado y a lo mejor no hay nadie, por casualidad. Esto es gratuito. Aquí puedes venir a hacer todos los ejercicios. Tienes todas estas barras. Está muy bien. Puedes utilizar las pistas de atletismo para correr. Las pistas de básquet también están allí. Hay dos pistas de básquet. La parte de la palapa, que te da sombra, y suelen ponerse profesores a dar clases, a veces de salsa, otras veces de zumba. Y si no, pues si no está utilizándose, utilízalo como te guste. Otra buena opción es subir y bajar escaleras, porque acordaros, estamos en Yucatán, aquí no hay montaña. Prácticamente muchos que vivimos en planta baja como yo, pues no subimos escaleras nunca. Llega un momento que las piernas les falta ese ejercicio. Y este es un ejercicio cardiovascular bastante bueno. Tenéis escaleras más pequeñas, por ejemplo, y estas que son escaleras más grandes, que son las gradas. Este campo es del Interplaya, aquí lo tenéis. Ellos juegan en la Liga Premier, que es la segunda división, se podría decir. Tienen dos equipos, uno de segunda y otro de tercera. Aquí en México, por desgracia, pues no se puede ascender de categoría a la primera división. Está cerrada la primera división, ahí no hay quien baje de categoría. No sé cuánto tiempo durará eso, pero así ocurre. Me da pena porque hay equipos, por ejemplo el Cancún el año pasado hizo muy buena temporada, podía haber subido, pero como no hay subida de categoría, pues no puede. La parte del frontón es esta que tenemos ahí delante. Vamos a ver si tenemos suerte y no hay nadie jugando ahora. Es que es una hora bastante calurosa, 2:30 de la tarde. Yo pensaba que no iba a haber nadie en las pistas de tenis. Bueno, pues vamos a ver si peloteamos un ratito el chaval y yo. Luego más tarde nos iremos a comer y seguramente a la playa un rato. Ahí tenéis otra iguana. Y esta creo que es un macho, pero más joven. Y aquí en la pista se suelen poner. No hay nadie, qué bueno. Bueno, ahí hay muchas plantitas, pero ahí no solemos acercarnos. El chaval ya estará calentando, me imagino, ¿no? No, son pelotas que hay aquí. Ah, pelotas rotas. Ay. Bueno, pues vamos a jugar aquí un rato. Si de vez en cuando Adriana nos quiere grabar un poquito, porque hoy no ha venido a hacer ejercicio. Adriana ha venido aquí a ponerse en la sombra y acompañarnos a comprar el pollo, que después vamos a por el pollo. Adriana, si quieres nos grabas de vez en cuando un ratito. Pero eso sí, avísame, porque yo chillo mucho cuando juego al frontón. No me gusta perder. Chillar. ¿Se me nota o no? Lloras. Ah, también lloro, joder. Bueno, hasta dentro un ratito, ahí nos vemos. 4-4 vamos. Esta última necesitaba un par.
Ya empieza a sudar bastante. El chavalote, ¿cómo hemos quedado? 11-9. A favor de... Paco. Bueno, pues ya lo sabéis, vamos a jugar el segundo juego, un descansito de 2 minutos. Pero sudar se suda, iba a decir una palabra, pero no debo decirla. Venga, vamos a seguir. Este es el ganador, el chaval me ganó el segundo juego en 16-14 y este último lo he mucho más corto porque sinceramente no tenía fondo ya. 7-2 me ganó ahora. Le hicimos más corto el juego a 7 puntos solo para ya terminar y irnos. Es que hace un calorón tremendo. Me acabo de secar con la toalla. Y... bueno, también me falta fondo, la verdad. Bueno, vamos a salir a las pistas y nos vamos al coche. Ahí va una iguana. Ahí se esconde. Adriana, en el rato que te has ido un ratito me ha ganado 2 juegos. Sí, está desocupada una... ¿Está desocupada una de tenis? Sí. Ay, estoy sin fondo. ¿Quieres jugar con Alex? No, yo no vengo preparada para jugar. Bueno, pues a lo mejor jugamos un juego. ¿Quieres jugar un juego de tenis? ¿Sí? Uno solo. Pues así está el campo y el pasto este que tienen para jugar al fútbol está precioso. La acaban de arreglar, no sé si es que va a haber hoy partido, porque fijaros que hay agua y cuando lo han regado es porque a lo mejor esta tarde tienen partido. Yo creo que es así. Está bien cortado a su nivel, se mantiene verde por todas partes y es un campo de fútbol, se puede decir, de calidad. Ojalá en mis tiempos tuviera campos como este. Jugábamos en pura piedra, pero no solamente piedra, que había una arenilla que te cortaba las nalgas por decir algo, las manos, no te creías. Y pocas veces me tocó jugar en pasto de este, pocas veces, ya casi al final de mi carrera, cuando estaba en segunda B, en tercera, pero en las categorías inferiores lo pasaba fatal. El chaval que echa de menos jugar a fútbol, ¿a que sí? Que echas de menos jugar a fútbol. Demasiado, veo el campo. Digo que hoy el campo está preparado, yo creo que tienen partido hoy, porque le han regado y le han cortado bien. Según yo fue ayer o antes de ayer que jugaron. Bueno, pues no lo sé. Hoy no estoy seguro. Al rato a ver si después de comer nos vamos a la playa un ratito y el chaval nos vuela el dron. Me pasó, mira, ahora vamos a hablar de los paquirreporteros porque el día de hoy de momento se mantiene muy interesante. Tenemos a Juanita con su paquirreportaje de Isla Contoy, que ya lo pongo ahí. Y también desde Playa Mamitas, Raúl Aguilera nos manda también uno. No sé si hay alguno más durante el día. Os pongo los paquirreportajes. Hola a todos, mi querida comunidad de Paco en Riviera Maya. Quiero conocer el lugar donde vives, tu ciudad, tu vecindario. Quiero saber más sobre ti y descubrir la diversidad que nos une como comunidad. ¿Cómo puedes participar? En nuestra sección de Paquirreporteros es muy sencillo. Solo necesitas grabar un video breve mostrándonos tu entorno, ese lugar que te hace sentir orgulloso y feliz. Puede ser tu calle, tu parque favorito,
tu café local o cualquier sitio que desees compartir, para mostrarlo en nuestro canal. De antemano quiero agradecer a todos los que se animen a compartir su mundo con nosotros. Estoy emocionado por conocer cada rincón, cada historia y cada persona que forma parte de nuestra increíble comunidad de Paco en Riviera Maya. Estamos llegando ya a Isla Contoy, hemos parado a bucear un poquito. Había poco pez, la verdad. Hemos visto corales y tal, pero no ha habido mucha suerte. Hola, hola, aquí estoy otra vez. Ya estamos llegando a Isla Contoy. Vamos a atracar ahora aquí. Mirad qué maravilla. Mirad qué maravilla. Es preciosísimo. Es preciosísimo. Mirad. Esta isla, el que no la conozca, se está perdiendo algo muy grande, porque es de lo más limpio que he visto yo en todo el Caribe, de lo que he visto yo en el Caribe, vamos. Está limpia, 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 limpia totalmente. Y dentro no hay ni una cáscara de lima. Está impecable. El agua, bueno, pues ya veis, es agua totalmente cristalina. Y ahora os grabaré un poquito más dentro de la isla. Pero es increíble, es precioso. Esta isla es mi favorita. Bueno, aquí estoy de nuevo, Paqui reportero, Juanita en directo. Ahí va Marina. Saluda, Marina. En Isla Contoy. Acabamos de llegar en el catamarán. Este es el muelle. Es espectacular. Y justo ahora mismo antes de llegar, hemos visto una bandada de pelícanos, porque esta es una isla de aves migratorias, por lo visto. Hay una pareja de águilas, si recuerdo bien, y luego aparte hay muchísimos pájaros, que ahora iremos viendo, me imagino. Bueno, el agua, ya veis, o sea, es increíble, transparente. Cuando estuve yo hace 4 o 5 años habían hasta estrellas de mar, habían. Ahora no sé cómo estará la cosa. Luego lleno de conchitas, esas conchas que son enormes, de las que se pone la gente en el oído para escuchar el mar. Y no están muertas, lo puedo asegurar, están vivas. Mirad qué belleza, qué mar, qué vista. O sea, esta isla merece mucho la pena venir. Muchísimo. Es increíble de bonita. Y de limpia, y, como os digo, la cuidan muchísimo. Y se agradece, la verdad, porque hay muchas zonas que hay mucha basura, con lo bonito que es esto, pero aquí no. Aquí en Contoy está cuidadísima. Creo que hay 5 biólogos que viven aquí y la mantienen como los chorros del oro. Bueno, pues ahorita lo único que les recomiendo es que les gusta que se instalen, cuando vayan a comer dejen unas chanclas, un bulto, algo en la palapa que agarren. ¿Por qué? Porque ahí está entrando el otro barco y si ustedes llevan todas sus cosas a comer, lo más seguro que es otra embarcación, o corten las palapas y ya no van a poder. ¿Cuál es la de la comida? ¿Esta central? De este lado, la palapa grande que está de este lado. Adelante, pueden instalarse, chicos. Ahorita que esté la comida les hablo. Increíble. Uy, que os mareo. Me voy a quedar sin batería. Así que, bueno, pues esto es, como os digo, increíble de bonito. Arena blanca, por ahí van Marina y Carmen y Osorio. Chicas, no me oyen. Vamos al agua, para que veáis.
Muy transparente. Es espectacular. Espectacular. Mirad cómo se ve el agua. Y bueno, Isla Contoy, totalmente recomendable. La hace Miquel Alberdi. Nosotros la estamos haciendo con él hoy. No todos los turoperadores lo hacen, ellos sí. Y merece muchísimo, muchísimo la pena. No os la perdáis. Un saludo a todos los paquirreporteros del mundo y a los seguidores de Paco Riviera Maya. Pues nada, continuamos un poquito. Hemos visto la estrella de mar. Hemos tenido la suerte de ver la estrella de mar, que ha sido un regalo. Ha sido un regalo. Y este es, pues estamos dando así como un paseíto por aquí. Aquí hay como un manglar. Merece mucho la pena esta playa. Que merece mucho la pena esta playa de Contoy. ¿Qué? Mira qué palmeras para fotos. Aquí os podéis hacer unas fotos muy chulas. Muy chulas. No se aprecia, pero hay muchas aves. Ahora están tranquilas. Es una sensación de Caribe total. Sensación de Caribe. Mira qué bonito. Buenas tardes, Paco. Hoy, sábado 4 de mayo, playa Mamitas. Está encantadora esta playa. El día de hoy, con un poquito de sargazo que llegó anoche, pero la máquina ya trabajando, sacando los últimos montoncitos. Adentro se ve bastante bien, aunque aquí en la orilla se ve un poquito ese picadillo de sargazo, pero más allá donde están esas personas, ahí ya no hay nada. Al fondo la 38, bastante gente. Quedó este sargazo aquí en la orilla, pero nada que pueda incomodar. El día está parcialmente nublado, ya pasaron unas nubes bien feas, como puedes ver, y por allá se ve, por este sector, bastante despejado. Las nubes van hacia el sur, por lo tanto vamos a tener un día bastante bonito en la tarde, yo creo.
pero ahora está bastante deliciosa el agua. Ya nos bañamos una vez y ahora vamos de nuevo. Seguro muy buen día sábado acá en la playa. La gente viene llegando. Para ser día sábado no hay mucha gente. El color del mar está precioso. Bastantes tonalidades de verde y azul. Bueno, os dejo. Suscríbanse al canal, a dar un me gusta y nos vemos próximamente en alguna otra playa o algún lugar de Playa del Carmen o la Quintana Roo. Chao. Aquí estamos viendo la pelea del Canelo, que le están dando una buena, pero buena golpiza. Vamos allá, ya lo tiró el Canelo. Suerte. Pues aquí estamos, mi querísimo Paco, aquí está mi comadre, mira, aquí está mi compadre Javier, aquí estamos en un lugar que se llama La Catrina. Bueno, aquí estoy todo despeinado, que fue a arreglar la camioneta, y ya bien de mi vista bien, ya mañana me voy otra vez a Puebla. ¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Que está muy bien este lugar. Si no quieres gastarte dinero, aquí tienes todo para hacer el ejercicio. Bueno, Adriana, no sé qué tal me va a ir. A duras penas me pongo de pie. Esperemos que bien. Vamos a jugar, aunque sean 2 juegos aquí. Pues ahí tenemos la iguana que está esperando el aire acondicionado, a ver si se lo ponen. Qué bueno. Bueno, chaval, me volviste a ganar, pero hemos jugado 3 juegos solo, 2-1. El fondo físico, tío, el fondo físico. Nos vamos a por el pollo. Estuvo muy tranquilo el juego de tenis, ¿eh? Sí, porque había pelotas que ni iba a buscarlas. Pero bueno, aquí estamos en la 10. Eso es Centurmet 10. A ver si un día de estos vengo aquí con Orlando para grabar el avance de obra. Sigue ahí en la 3ª planta. Y nos vamos para la 60, estamos en la 52 y nos vamos para la 62-64, que es donde está lo de los pollos, enfrente de una escuela. Ahora lo vamos a ver. Vamos por la avenida 10. Eso de ahí es la escuela. Aquí está el cerdito marihuano que lo tenemos ahí. Y aquí tenemos lo de los pollos ahí delante de al lado del agua. Ahí, en esa persiana que vemos ahí. Lo tenemos pagado porque si no lo tenemos pagado nos quedamos sin pollo. Bueno, pues ahora el coche nos huele todo a pollo rostizado. Y como estamos cerca de la playa de Pelícanos, y luego me da pereza, la verdad, irme a casa, comer y salir otra vez a la playa. Prefiero irme a la playa, pero no vengo acompañador. Me bañaré con el pantalón que he hecho de ejercicio, los topes estos, y
nada, desde la playa a casa son 5 minutos, así que ni más. Qué buena es la comida. Y Pelícano la tenemos aquí en ese semáforo a la izquierda. Pues estamos bajando la CTM y justo abajo tenemos ya un Big Club, Mandarino creo que se llama. Y a la derecha vamos a parar para bañarnos en un... Nada, me voy a bañar yo solo. El chavalote nos va a volar el dron. Pero bueno, lo suficiente para sentir que estamos aquí dándonos el baño. Yo lo necesito, ahora más que otros días. Aunque el pollo me está diciendo, venga, que te voy a dar de comer un poquito. Ahí tenéis una serpiente hecha con maderitas de esas, con caña, muy bonitas. Y vamos a ver si encuentro lugar por aquí para dejar el carro. No va a ser fácil. Esta es una playa Blue Flag, esto es Pelícanos. Aquí justo en la entrada. Voy a ver si puedo dejar el carro por aquí y ya vamos para allá. Pues el chavalote no va a hacer el vuelo, aquí se queda en el auto vigilándolo un poco porque lo he dejado en un sitio que no se debe aparcar. Y yo mientras él no vuela el dron, yo me voy a dar el bañito. Vamos a entrar por aquí. En esta playa tenéis baños, duchas, servicios de información, papeleras, guardavidas. Todo lo necesario, no sé si se me ha olvidado alguna cosa. Este es el Martina Beach, está en la entrada y se oye la música por ahí del Big Club. Bueno, pues esos son los baños de mujer, baños de hombre. Las duchas están ahí a la derecha. Las personas que hacen limpieza de la playa. Y desde aquí, donde está Adriana ahora parada, hay un corazoncito muy hermoso. Voy a ver si hago una foto. Se ve el color del agua muy bonito, está muy bonito. Y la música del Big Club que se oye tremendamente alto. Bueno, pues nos vamos a entrar a la playa. Preciosa la playa. Hace un aire bastante fuerte. Adriana, te dejo aquí la sombrita. Ahí, bueno. Voy a hacer unas fotos desde aquí y ahora voy para allá. Quiero hacer unas fotos de la playa en la cual salga todo, ¿no? Por aquí recogen todo porque están los de las playas, los que la cuidan, y ya veis que no es sargazo, esto es de las plantas de aquí dentro. Esto de aquí no es sargazo, el sargazo empieza a partir de allí. Bueno, voy a andar un poco para la derecha y me voy a bañar luego a espalda mía. Ese es el Big Club Martina y al lado tenemos el otro que es el Encanto. El agua se ve muy bien, a excepción de los primeros 4 o 5 metros, después el agua está estupenda. Buenas tardes, mira quién tenemos por acá. ¿Eh? Es que Adriana no lo ha reconocido. Hola Astrid. Hola. ¿Cómo estamos? Pasando el sábado. Hola, amigazo. Hola Alejandro. Hola Jessy. Hola, Paquito, ¿cómo estás? Bien. Me voy a dar un baño de 5 minutos. El chaval está volando el dron. Pero voy a dejar ya que estáis aquí, voy a dejar las cosas aquí, ¿vale? Voy a hacer unas fotos también. Bueno, pues aquí con Alejandro, Jessica, Astrid, Adriana, que también se ha ido a la sombra, Adriana. Me voy a dar el bañito aquí dentro. Qué sorpresa encontrármelos por acá. A Alejandro y a Jessica sí que sé que vienen por acá de vez en cuando. Les gusta ir a ese Big Club de ahí. También quizá Martina. Y yo me voy a dar el bañito aquí dentro del agua. La verdad que hoy está estupendo el mar. Llevamos unos días puros salgando por aquí dentro del agua. No es que hubiera cantidades, pero sí había mucha diversidad de plantas. Ahora mismo dentro del agua no se ve nada de sargazo. Y por aquí hay cambios de temperatura. ¿Por qué? Porque hay el agua de los ríos subterráneos desemboca en el mar, pero desemboca por debajo del agua y luego en la zona que hay arena, ahí sube para arriba. Y hay otras zonas de roca que también suele ocurrir y por eso es un poquito más clarita que el agua también. Voy a hacer una foto desde aquí dentro y es que lo primero que he hecho es meter la cabeza, de verdad. El calor era tremendo. Mi fondo físico es malísimo, lo que es de cardio. Puedo tener musculatura bien, pero el cardio es muy importante trabajarlo. Y para jugar a tenis, pues después de meses y meses necesitas un fondo y encima que no haga tanto calor.
Esto que estoy haciendo ahora, de bajar la temperatura corporal, eso es buenísimo, porque este agua no es que esté fría, pero tampoco está caliente, está muy bien. Y ahora me estáis sintiendo de maravilla. Voy a tener unas fotos ahora pasando esa barca desde aquí para que se vea también cómo está el mar. Muy grande, he estado dentro del agua hablando y si me ha puesto la cámara rápida no me da cuenta. He estado grabando con cámara rápida, todo lo que está explicando no vais a oír nada. Y vete a saber lo que expliqué porque ya se me olvidó. Pero bueno, el caso que el mar está estupendo. Dije que venía para ahí para hacer una foto. Me voy a despedir de ellos. Voy a parar la cámara. Bueno, chavales, que me voy a ir, que es un gusto veros. Oye, Alejandro, echo de menos tus reportajes con la GoPro, ¿eh? Sí, efectivamente, es un compromiso que tengo no solamente contigo, sino con tu gente ahí del canal de YouTube, de hacer más reportajes. Hemos estado en una etapa de trabajo fuerte y eso nos ha mantenido un poquito alejados de estar con el enfoque, pero ya vamos a venir con los reportajes. Y de Astrid, pues preguntarle que dónde te pones ahora con los cuadros. ¿Haces exposiciones en algún sitio? Ahorita estoy en una pausa creativa. Ajá. Y estoy preparando mi visita de Austria. Ah, qué bueno. En julio, y yo creo voy a empezar de nuevo tu trabajo, negocio en septiembre, octubre. Bueno, pues que te vaya muy bien ese viaje a Austria. Gracias. Y nada, pues muchos me preguntan por ti, que si ya no nos vemos y tal, y digo, pues no, pues ahí sigue, normal, y todo bien. ¿Tú sabes lo que son mis cuadros? Claro. Llámame. Exactamente. Todavía tienes cuadros para ofrecer, ¿no? Ya, claro. Bueno, y lo vuestro negocio, de que sois coach... Sí, hacemos coaching, bueno, sigue bien, como estábamos hablando hace un ratito, tú sabes que a veces las cosas se enfrian un poquito, luego se calientan, suben más, parte de la vida. Y sí, seguimos haciendo servicios para coaching 1 a 1 con las personas para ayudarnos a conseguir sus metas. Pues... parte de terapias. Ah, sí, ¿verdad? Pueden contar conmigo. Bueno, primero terapias, ¿qué es lo que haces en las terapias? Psicoterapia. Psicoterapia, qué bueno. Estamos en un momento de la vida que a veces lo necesitamos, un apoyo. Por eso he retomado, porque veía la solicitud, yo también veía todas las interacciones que se están dando, más así como desarmonizadas, y decidí, porque es algo que a mí me apasiona, hacer un curso, como una actualización y volver inmersa al mundo del servicio. Aparte de lo que me cuenta Jessie, me acabo de acordar que ayer pasé por la calle de Tom Tower, al lado de Tom Tower, que es la calle 26, hay un restaurante nuevo peruano. Sí, efectivamente, sí. Se llama Inca. Es Inca, es un restaurante peruano. Antes era, me parece que es un matrimonio peruano-italiano. Tenía un nombre italiano antes, Dolce Salato, y ahora es Inca. Todavía no hemos llegado ahí, hemos ido a algunos restaurantes peruanos como... Cuando vayas a ir me lo dices y me acerco. Sí. Nos vemos. Adiós, Astrid. Chao. Hasta luego. Chao. Bueno, pues nos vamos. El chavalote no sabía ni que estaban aquí, si no se hubiera acercado a saludarles. Ahí viene otro barco con gente que viene a hacer buceo. Viene de hacer buceo ahora mismo. Ahí bajan las bombonas de aire. Y este corazón la han reforzado un poco. Bueno, pues le voy a preguntar al chaval cómo le ha ido el vuelo. Le he pillado mirando el teléfono, no sé qué estaba haciendo. Me he metido así como estoy. ¿Cómo te ha ido el vuelo de dron? Ha ido súper bien.
¿Sí? Estupendo, sí. ¿Desde dónde a Bueno, dónde has ido? Nada, aquí tranquilo, fue de la 38 aquí a la esquina esta de... Y no se ve nada de entrada del Sargazo, ¿no? No, creo que no. Pues nada, ahí os pongo el vuelo de donde Chavalote y nos vamos para casita ya, ahora sí a comer. Venga, hasta dentro un rato. Prepárate para explorar la maravillosa Riviera Maya como nunca antes. Alex el Chavalón y su increíble dron en un emocionante vuelo por este paraíso tropical. Alex te lleva a alturas insospechadas para que descubras toda la majestuosidad que ofrece la Riviera Maya. Desde sus playas de ensueño hasta sus selvas exuberantes, este lugar tiene algo para todos. Pero eso no es todo. Alex también te proporciona información valiosa sobre el clima en tiempo real. Puedes obtener detalles precisos sobre las condiciones climáticas en la Riviera Maya. ¿Preocupado por el sargazo? No te preocupes. Alex monitorea minuciosamente las costas para brindarte información actualizada sobre la presencia de sargazo en esta época del año. Venga con el vuelo Chavalón.
Hola a todos. Quiero aprovechar este video para pedirles su apoyo. Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Maya, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. Estamos aquí en la 38, son las 10 menos 20 de la noche. Aquí tenemos el Piola, la cueva del Chango ahí arriba. Vamos a pasear un poquito para abajo y nos damos la vuelta. Pero esto es para que comprobéis lo romántico que está esta zona, así a esta hora. Que tan bonito es de ir de día como ir de noche por aquí, por esta avenida, la 38. Aquí tenemos el Amate 38, el restaurante, con su agua, que luego es un cenote abajo. Y la música que se escucha por todo. También ahí hay dos restaurantes con muy buen ambiente. Voy a parar un poquito. Se llama La Perla, también es comida mexicana. El Amate 38 y la Cueva del Chango es comida yucateca. Y aquí se oye el ambiente musical. Vamos a llegar hasta la 38 a ver qué tal está el mar y si hay gente ahora mismo disfrutando de escuchar las olas y de sentarse en la noche. No creo que se vea el agua, pero lo he puesto en puro vídeo. Estoy ahora con la Insta 360 que me graba más o menos bien. Y esto es lo bonito, mucho árbol, luces, diferentes colores, tenues. Vamos a mirar para arriba, esta es la subida que se ve. Esta es la parte más iluminada, por los focos del Magical. Y aquí bajando, ahora nos vamos a encontrar, aparte de estos locales, con la Vagabunda de la 38 y abajo con el Alexis, el restaurante griego. Por eso todos los que habéis invertido por aquí cerca, que podéis bajar por aquí, es un lugar para ir en pareja. Mira cómo va Adriana hoy, hermosa, no, lo que sigue. Aquí en la Vagabunda de la 38 normalmente hay música en directo. El chavalote se quedó en casa, relajado, con sus impresiones en 3D que las pinta un poco. Ahí está la música en directo ahora. Bueno, ya este tramo de aquí en la playa ya es muy tranquilo, muy tranquilito. Estamos a 50 metros del mar, bueno, de lo que es la arena del mar, de la arena de la playa. El Alexis es un restaurante de cocina mediterránea griega, un poco diferente a la cocina mediterránea de España y de Italia, por ejemplo, pero que también está muy bien, está muy rico. Ahora mismo no hay nadie,
Es raro. No hay nadie ahora. Pero es un lugar recomendable para venir a cenar. Y en este momento ya vamos a entrar a la playa, aquí. Aunque creo que no se va a ver nada. Sí hay gente, desde aquí la estoy viendo, pero no hay ningún foco que ilumine la playa. Mira, aquí está el cartelito de la playa. Bueno, como todos los días, saludos a todos los que seguís el canal, a los que llegáis aquí casi al final, que os gustan los paseos por la quinta, en la despedida de los vídeos. ¿Ves? Es una buena opción para estar aquí relajados con el aire del mar, ¿eh? Qué buena brisa hace. Ahí con su cervecita, su sillita de playa, como toda esta gente, ya lo veis. No sé si se verá. Algo se ve, algo. Pero por aquí empieza a haber gente. No sé si voy a poder grabar algo del agua, pero sí que hay bastante gente, ¿eh? Tanto a la derecha como a la izquierda. Y sí que se llega a ver. Es que esta cámara es muy buena para la noche, muy buena. Ya estoy comprobando que aquí no tengo nada de luz, aquí no hay nada de luz. Llega a captar las olas, lo estoy viendo. Que esta cámara, fíjate, llega a captar las olas y todo. Está bonito, ¿no? Lo que sigue. Hay dos personas delante nuestro que se están bañando. Están ahí justo donde rompen las olas, un poquito más adelante. Y al fondo las luces que veis es Cozumel. Hace 2 días estaban aquí Juanita y sus amigas. Ahora están saliendo para España ellas. Anoche se quedaron en un concierto y en este momento están viajando hacia España. Me decían que salían ahora de noche para allá. Me mando un abrazote, espero que tengan muy buen viaje. El mensaje que me habéis enviado estos días. Pues nada, con este ratito aquí que gustaba estar aquí. Adrián tenía ganas de dar una vuelta, digo venga, vamos a dar una vuelta. Y vamos a ir para el Parque Fundadores, pero me dice no, vamos a variar hoy. Esas son las, bueno, el Magical, las casitas que tenemos con palapas. Se ve bonito, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis, esta es otra buena opción que tenéis en caso de tener ganas de salir a que os dé el aire, la brisa del mar. Os traéis unas buenas toallas o sábanas y ahí os ponéis la cena. Y hasta podéis traer algo que dé un poco de luz y a jugar al uno o a cualquier juego. Mira qué bien están ahí en sus palapas. Bueno, pues ahora vamos a subir otra vez toda la 38 para arriba. Voy a parar este primer camino y nos vamos a ir por la quinta. Pero acordaros, no es una hora habitual. Normalmente a esta hora no suelo estar por esta zona. Rara vez salgo a estas horas, la verdad. Ya me acostumbré que a las 8 de la tarde me pongo a trabajar y como haciendo los vídeos a veces tardo 3 horas. No solamente los vídeos, las cosas de redes sociales y también el trabajo, porque me comunicáis a veces un poco tarde. Pero bueno, vamos a parar y grabamos ya cerca de la quinta. Un día de esto vamos a ir, creo que la semana que viene, vamos a ir a la inauguración de Marila. Tengo que apuntarme a la inauguración, que es de la misma empresa que hizo Miranda, este desarrollo. Fijaros lo cerca que está del mar. Está muy cerca. Marila es aquel de allí. Ya terminaron la obra, ya se va a entregar. Y qué bueno para los que han comprado ahí. Es un desarrollo con una alta plusvalía. También hay que pagar un capital importante por tener un departamento ahí. Pero bueno, que su valor lo va a tener siempre. Bueno, es que ponen música reconocida, por eso intento evitar grabar, pero
Como lo veo tan bonito, los restaurantes así decorados, te imaginas sentarte aquí, pedir la carta y dejarte llevar, ¿no? Qué bueno. Pero digo, mira, como están tan iluminados el cenote este que tenemos aquí a la izquierda, al lado del Chela de playa, os quiero grabar cómo se ve. Se ve bien. Lo que pasa es que está la música ahí que se oye perfectamente. Lo que las tortugas ahora no las podemos ver porque estarán durmiendo y no llega a verse la parte de abajo. Pero está bonito, ¿no? Ahí hay un DJ que se pone la música y el ambiente, pues muy buen ambiente. Pues esto es la 38, para que no la conocía, a las 10 de la noche prácticamente, faltan 10 minutos por las 10 de la noche. Y aquí está nuestro amigo Fernando en la residencia, que también tiene departamentos a la venta. Muy buen lugar, excelente lugar, y todavía ahí queda algún departamento ahí en venta. Tiene un rostro maravilloso, con vistas al mar excelentes. Aquí la cueva del Chango, que lo tiene al ladito. Cuando venga vamos a ver si comemos juntos por aquí. Fernando, a ver si vienes pronto por aquí. Qué bueno que has quedado tan bien de la vista. Este es el desarrollo donde ha invertido y es espectacular, así de noche también, ¿eh? Esta es la parte que da hacia la 38. Luego tenemos otra parte que da hacia la selva. Y el ruta arriba es una pasada, tanto de día como de noche. Una piscina increíble. Bueno, vamos a seguir paseando. Ahora ya estamos en la Quinta Avenida, en esta rotonda ya es la Quinta Avenida. Vamos a girar como si fuéramos para el gimnasio, en vez de ir para allá, vamos para la izquierda. Vamos a pasear un poquito y estaremos de vuelta para el coche luego. Me acabo de comprar un heladito, le llevé otro a Alex, pero yo lo he guardado en el congelador para luego cuando regresemos. Bueno, las tiendas ahora a las 10 suelen cerrar, este tipo de tiendas, y solamente quedan abiertos los restaurantes. También esta de aquí va a cerrar ahora en breve. Y aquí en terreno, el día de mañana, no sé cuánto tiempo falta todavía, quieren inaugurar de puestos, de muchos puestos aquí. Ahora mismo es un aparcamiento, pero puestos de estos de recuerdos y de cosas así. Cuando lo inauguren va a quedar espectacular ahí. Antes todo este trozo era un paseo de puestos ambulantes, que también lo dejaba bonito, le daba vida. Ahora estamos llegando ya a la bodeguita en medio, que está cerca de la 34. A esta hora tendría que estar la música en directo, no sé que estén haciendo descanso. Ahí podéis ir a bailar salsa, por ejemplo, a tomar una copita o a cenar. Para mi amigo el cubano, un saludo, Juan. Aquí tienes parte de tu Cuba. Y también hasta la compañía de tours se llama Cubanita Tours, para que veas, Juan. Y esto es la bodeguita en medio, aquí en Playa del Carmen. Esta es la parte de fuera de la terraza, que no hay mucha gente hoy. Ahora está la música en vivo ahí. Y os voy a grabar un poquito desde esta parte, el ambiente. Aquí sí que hay ambiente. Bueno, ahora toca música, están cantando, por ahí está gente bailando por esa zona. Qué bueno.
Cuba, Cuba. Vamos a pasear. Delante de Chetelín estamos en este momento. Alguna mesa, pero ya bastante vacío. Acordaros que aquí abren muy temprano porque dan desayunos ya, a primera hora de la mañana. Pues ya estamos en la zona habitual que yo suelo venir para el gimnasio, la habitual que suelo grabaros. Voy a ir, nada, un poquito y vamos a dar la vuelta. Y os voy a grabar desde la 38 para otra zona que habitualmente no grabo. Están cantando en directo. Bueno, voy a parar un poquito la música. Aquí hay varios chicos vestidos de Superman, no sé qué significa, pero fijaros que hay 3 personas vestidas de Superman, otro de superhéroes, no sé exactamente qué es esto. Bueno, y el bocho, digamos, bonito no lo que sigue. Ya lo he grabado varias veces. Está lleno de conchas, cortado por la mitad y puesto en plata de decoración. Me voy a acercar un poco para que veáis las conchas. Espectacular, ¿a que sí? Bueno, vamos a dar la vuelta, Adriana, porque esto lo grabamos a diario. Nos volvemos hasta la 38 y vamos a seguir un poquito más para adelante. De momento paro aquí la cámara y a ver si grabo algo más antes de llegar a la 38 y si no, a partir de la 38 hacia adelante. Atrás porque hay mucha música. Esta es la 34, donde tenemos delante lo de la botellita en medio cubano. Y aquí el Chetelín. Y me quiero parar por aquí un poquito a mirar a mi alrededor. Bueno, pues por aquí bajaríamos de la 34 hasta la quinta. Y este hombre que viene con la pelota en la cabeza lo hace por todo playa. No sé si lo conocéis, es Juan. Y Juan va a hacer un reto importantísimo, ¿no? Lo que sigue. Cuidado, Juan, que viene gente por ahí. Fijaros que tiene la cruzada deportiva, que nos lo va a explicar. Ahora se va a ir, pues así como le veis, para París, para las Olimpiadas. ¿Es correcto que vas a llegar a París así? Así es. Ahora me cuentas cómo lo vas a hacer. Símbolo de paz. Símbolo de paz. Además, es una representación simbólica también. Ah, qué de la bueno. llama olímpica. A ver si se hace. Espero que... Tengo una rueda de prensa en Olimpia, Ajá. Grecia, el 12 de mayo. Del 12 de mayo. 12 de mayo. Porque vas a llegar directamente hasta Grecia. Llego a Grecia, llego a Atenas y de ahí viajo en transporte público a Olimpia, Sí. como 4 horas. Y ya de ahí ya tengo una reserva y a ver si convoqué una rueda de prensa, a ver si pega. Mira, aquí lo tenéis, París 2024, en su espalda todo lo que va a hacer y aquí la cruzada deportiva por la paz y la salud. Es una persona que quiere mandar un mensajito, que lo mismo que haces esto de tener equilibrio en la cabeza, quieres que tengan equilibrio la gente en la forma de pensar. Mira, este es el mensaje. Sí. La paz no es quietud, es movimiento que fluye natural, es energía permanente con una práctica incesante, es transformación constante, es buscar el rumbo, es alcanzar el equilibrio en un mundo global que busque la paz con disciplina, tolerancia, combatividad y más combatividad, con acciones
coordinadas y sincronizadas que busquen la paz en la izquierda, en el centro, en la derecha, al frente, atrás, para evolucionar desde la razón a la conciencia social del ser humano. Para Agarra el balón, que quiero hablarte ahora más normal, porque así haces el equilibrio y no se te ve bien la cara. Yo me acuerdo que ya te entrevisté cuando hacías para el Mundial de Fútbol de Qatar, que querías llegar hasta allá. Fíjate, aterrizaste en Madrid, atravesaste toda Europa, llegaste a la frontera con Irán, ¿puede ser? Irak. Y allí no te dejaron pasar. Sí, cuestiones de visa y seguridad, según me comentaron ayer. Sí, no te dejaron pasar, pero tú hiciste un recorrido importantísimo, muy difícil de hacer, y más con el balón por las ciudades de toda Europa, en Turquía también. En Turquía estuve viviendo 15 días ahí. 15 días en Turquía. ¿Cómo me ayudó la entrevista que me hicieron? Dormías donde podías, como podías, comías como podías y hacías lo que podías, va a pasar un coche. Pero ahí estabas luchando para mandar un mensaje. Así es. Ya, anteriormente a ese reto ya hiciste otros retos importantes. Sí, pero estos tienen más estructura social, ya va más dirigido hacia la gente, hacia la y más en la época que estamos ahora, exacto, con todo lo que está pasando en el mundo. Tratamos de incluir porque hay que dar algo diferente. Una pregunta, llegas a Atenas, haces la rueda de prensa y de ahí inicias tu recorrido el 12 de mayo. Hasta llegar a las Olimpiadas que empiezan. En julio. Y tu recorrido va a ser Atenas, luego sigues por dónde, por Bulgaria. Ajá. Bulgaria, viene. Ahí lo tienes apuntado. Sí, así es. Lo voy a ver. Grecia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Suiza y Francia. Oye, la parte esa de Suiza, Francia, Italia es difícil, muy difícil, porque pasa por los Alpes. Sí. Y vas a pasar por los Apeninos también. Sí, ya lo hice, en los Apeninos ya pasé. Ah, ¿sí? Ahí era arrastrar la bicicleta. Arrastrarla como podía, porque con pedales no se puede. No, pero es una experiencia. Menos mal que es verano, porque en invierno no podría. Sí, eso me dicen. Pero no importa, el ser humano es extraordinario, tiene un grado de adaptación. Te encontraste con mucha gente que te aceptó y que te ayudó. Mucha gente. ¿También perdiste un balón o dos? Así es, allá en Génova perdí un mexicano y adquirí un italiano y luego turco. Este es turco, lo traje. Sí, mira las letras de Turquía que tenemos aquí, ¿lo veis? Pero está hecho en Irán. Ajá. Así es lo que es curioso. Bueno, para hacer este recorrido, tú estás haciendo el mayor aporte económico. ¿Alguien te ha podido ayudar por ahí, alguna que otra empresa? Muy poco, pero ahí van. Hay una marca que quiso apuntarse, pero no cumplimos con los protocolos así fundamentales de ellos. Ajá. Pero nos van a dar seguimiento. En caso de que se dé, me van a dar acompañamiento en un punto importante. Y si necesitaras un apoyo económico de alguna empresa que quisiera, pues... Encantado. Ahí están en mis redes sociales, en tu página publico también los puntos donde me pueden hacer depósito y darme algún mensaje que ellos quieren que yo dé a través de... ¿Y cómo saldrían esas empresas? ¿En qué aportarías tú? ¿Alguna gorra, alguna cosa para que se viera tu nombre? Mensajes de lo que ellos hacen. Okay. Sobre todo si son asociados a cuestiones de desarrollo humano. Y luego en la entrevista que vas a recibir, porque el año pasado, bueno, en Qatar en 2022 fue, ¿no? Ajá, 2022. Ahí te hicieron varias entrevistas en diferentes países. Así es, Bulgaria y Turquía básicamente. Y eso es bueno para que te quiera promocionar un poquito. Le sirve, porque llego a las Olimpiadas, va a ser algo... A mí me hace sufrir, porque cuando él está de viaje, Paquito. Mira, este hombre, ¿quién es? ¿Cómo te llamas? Jorge Lamas. Ay, Jorge, es verdad que nos vemos. Aquí estoy con Juan Márquez, que va a hacer el reto de llegar en bicicleta con el balón en la cabeza desde Grecia hasta París. Y le estaba haciendo una entrevista a ver si le apoyan, si conoce alguna empresa que le pueda dar un pequeño apoyo. Voy a París, llego en julio, son 70 días aproximadamente de recorrido. Salgo el martes, salgo para Grecia. Llego a Atenas, bajo a Olimpia, que ahí son las Olimpiadas donde se iniciaron. Perfecto. Este es el... Oye, Jorge, pues un gusto conocerte después de tanto tiempo. Ya de mucho tiempo. Y siempre ahí estamos en las redes sociales. Sí, ¿Has decidido venir por aquí unos días? Vine aquí unos días, pero ahorita me estoy quedando en Cancún. Qué bueno. ¿Has querido dar una vuelta por aquí esta noche? Sí, ahorita voy aquí a un bar. Ajá. Aquí a la 38. ¿A la bodeguita en medio? No, a la 38. Mía, de DJ tocando. Ah, qué bueno. Sí. Pues un gusto conocerte y a ver si nos vemos otro día. Hasta luego. Gracias, Jorge. Mucha suerte. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Estoy mirando a Adriana, que no sé dónde se me ha quedado Adriana por ahí. Estaba con Adriana, pero se habrá quedado por ahí.
Oye, Juan, pues yo te voy a seguir. Que estabas diciendo que de verdad, él publica cosas a cualquier hora, las hace con el teléfono, publica en vivo y ahí nos cuenta pues, cómo le ha ido el día, sí, dónde está durmiendo, qué es lo que ha comido, cuánto se ha gastado. Son detalles importantes porque cuando tú haces ese seguimiento de una persona que sale sin nada, prácticamente un pasaporte, la bicicleta, así como lo veis, pero la bicicleta a lo mejor la compra allí porque ves... Es española esta. Esta es española, te la trajiste de España. De España esta. Pero tú ahora cuando llegas, ¿compras una o te llevas una de aquí? Voy a comprar una. Allá te vas a comprar una. Olimpia, sí. ¿Y el talón ya te lo llevas desde aquí o lo compras allí? No, lo compro allá yo creo. Lo compras también. Ya veré, pero no hay problema. Lo que es problema es la bicicleta, equiparla. Sí. Y luego aquí lo necesario para avanzar unos días. Y ya luego llego de Olimpia, me voy a Atenas. Oye. Llego a Atenas y notifico a la gente de los medios que voy a estar ahí haciendo esto. Y les hablo de la rueda de prensa que voy a hacer el 12. Y a ver si alguna autoridad me quiere apoyar para hacer la entrega simbólica de la llama aquí a mi cabeza. Ah, mira por dónde, qué bueno. Ojalá sea así. Sí. Pero yo lo que le quiero preguntar a Juan, que es la duda que yo tengo, ¿cuántos días vas a estar de viaje? Es como 75 días aproximadamente. Imagínate 75 días, ¿tú qué meterías en una mochila que te vas a ir 75 días, que vas a ir con un presupuesto ajustado, no, lo que sigue, porque va a ser casi todo en bicicleta? ¿Qué vas a meter en tu mochila? Llevo una chamarra, una sudadera que está un poquito calientita, 4 camisetas de estas, de promocionales, un pants y otro pants para abajo. Y estos, miren, ¿Y estos de aquí? se me hacen excepcionales estos, porque ¿Sí? hasta un ciclista me los envidió. Son unos zapatos que le llaman acuáticos. Sí, los escarpines que le decimos aquí. Puedo dominar el balón con esto. Ah, también. Y son muy prácticos porque prácticamente los doblas como una hoja y los metes sin problema. En cambio, los zapatos ya de otro tipo ya ocupan mucho espacio. Lo que pretendo es no ir voluminoso. Claro, porque no puedes llevar tanto peso, no puedes. Entonces tienes que llevar una batería de carga, el celular, algo para cargar. Exacto, el slip bag y un poquito de dinero en efectivo y alguna tarjeta. Sí, las tarjetas son fundamentales. Y teléfonos que te tienes que saber de memoria por algún contacto. Es básico. Celular por la cuestión del Google Maps. Google Maps es una maravilla. Y el traductor. Claro, con eso te puedes defender. Oye, ¿cómo haces lo del traductor? Que yo soy malísimo y voy a salir de viaje. ¿Cómo lo haces? Es fácil. Google, mira, es que sorprende las facilidades que tiene ahorita las redes sociales. Te preguntas a Google, quiero de turco a español, y te lo dan. Y ya inmediatamente le presentas a ellos o haces que hable el teléfono. Ah, sí, también la inteligencia artificial, que tú le hablas, oye, tradúceme esto en turco y te lo pone traducido en turco, ¿no? Sí. Oye, pues qué bueno, es verdad, Sí, tienes una razón. maravilla. Es que cuando salimos de viaje aprendemos tanto que cuando nos quedamos encerrados en casa nos volvemos medio inútiles. Es así, ¿no? Inútiles totalmente. O sea, bueno, la zona de confort nos hace ser perezosos. Nos vamos a hacer una foto, ¿te parece? Y Claro la publicamos en el grupo, ¿te parece? Claro que sí. Venga. No sé si nos vamos a ver antes de que te vayas. ¿Qué día sales, dices, de aquí, de playa? Salgo el lunes en la noche al aeropuerto, ahí me quedo en el aeropuerto y ya salgo a las 8 de la mañana. Estaré pendiente de lo que vayas publicando. Claro, y espero que lo mandes también para el grupo, si no yo te lo copio. Hoy, de hecho, le envié uno, de la licencia de conducir. Ah, mira qué bien. Me encantó ese y hay que reconocer lo bueno que también se hace aquí. Y estamos en contacto. Estamos en contacto, Juan. Nos vemos. Paco. Buen viaje y espero que todo vaya muy bien. Claro que sí. Hasta luego. Chao. Pues oye, yo no sé dónde se me quedó Adriana. Ah, está allí. Ya no la veía. ¿No me veías que estaba buscándote? Estaba viendo para allá. ¿Sí? Yo dije, ay, yo me voy a... Bueno, pues estamos aquí al lado de la bodeguita en medio. Ya habéis visto que, pues si hay una oportunidad de apoyarle a Juan, yo le he dado un pequeño apoyo, no muy grande, pero sí tiene un apoyo por mi parte. Y en el viaje anterior también le di un apoyo, cuando fue al Mundial de Qatar. Y pues personas como Juan, de verdad, que lo hacen con corazón, son personas que merecen la pena de ser apoyadas. Voy a parar y ahora cuando lleguemos a 38 seguimos grabando. Pues vamos aquí está la 38, ya hemos llegado a la quinta de la 38. A estas horas que ya son las 10 y 20, por ahí así de la noche aproximadamente, pues el ambiente ya empieza a bajar. Hay que tener cuidado al cruzar. Esta es la 38 cuando hemos empezado a andar, que era por ahí abajo. Y
Ahora vamos a ir por esta zona. Esta zona no es habitual que la recorramos con la cámara. Las hijas de la tostada es bueno, tiene diferentes sucursales, una de ellas está aquí, muy conocido en la zona. Dicen que se come muy bien. Yo no me he parado nunca, ¿eh? Va a haber el combate de Canelo a esta hora, creo. Bueno, dentro de un rato, ahí está el Canelo. A lo mejor ahora cuando llegue a casa me lo pongo. Aquí en el Cacao sí hemos venido a veces a desayunar con diferentes seguidores que nos ha tocado, o diferentes reuniones de trabajo de bienes inmuebles también. Aquí a esta oficina también hemos venido alguna vez que otra. Y este es muy salsa. Bueno, así se llama el local. Aquí hay otra oficina de bienes raíces que también hemos estado trabajando ahí dentro. Y espero que se esté viendo bien en la cámara. Pero para que veáis que esta es la zona de la Quinta más tranquila, pero también algo de bohemia también tiene. Y a medida que vayamos avanzando como 2 cuadras más, ya se va tranquilizando mucho, porque será la nueva Quinta Avenida más adelante, cuando ya llegas y traspasas lo que es la CTM. Aquí tenemos otra agencia de bienes raíces. También hemos trabajado aquí con algún desarrollo. Y bueno, pues así es esta parte de aquí, es mucho más tranquila. Y aquí tenéis muy buenos desarrollos, ¿eh? En esta zona. Ahí están Cocovis 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Marila, que lo tenemos ahí abajo también. Singular Dreams, donde hemos grabado con Juanita, lo tenemos por ahí abajo también. The Source, que lo tenemos por ahí. Hay una serie de desarrollos importantísimos. Aquí hay otro que ya está todo vendido, este de aquí, esta esquina. El de Anat, es una buena empresa también, muy buen desarrollo. Normalmente todo lo que está en la Quinta, en buena zona, se vende bien. Y también su precio de aquí hacia el mar es un precio que hay que pagarlo. Bueno, vamos a llegar a la siguiente cuadra. Y nos damos la vuelta ya para ir al carro. Y ya habremos terminado la visita del día de hoy por la Quinta. Están presentando el combate de Canelo, ¿eh? Sí, ahora nos vamos a casa a verlo. Ahí cenando, viendo la pelea del Canelo. Hay peleas que están muy bien, pero hay otras peleas que son medio aburridillas. A ver cómo es la del día de hoy. Ahí están los locutores metiendo el ambiente. Fíjate cómo está decorado este local ahí. Está muy bueno. Bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a dar la vuelta. Y hoy hemos conocido una de las zonas de la Quinta Avenida que ya veis que muy bien, muy tranquilos. Los locales tienen ambiente, que eso es bueno. Desde aquí estoy en el coche. ¿Qué ha pasado? Porque me he quedado sin batería. Me ha cortado cuando me estaba despidiendo ya el día de hoy. Aquí nos vamos camino de casa, pasamos otra vez por la Quinta donde hemos estado hace un momentito. Y nada, mañana será otro día. Hasta mañana. Aquí Adriana nos despide el día de hoy. Hasta mañana. Chao.